González en línea, a quien le agradecemos la espera y queríamos aprovechar su experiencia también en la cartera porque efectivamente hay una preocupación respecto a si hay o no una injerencia a nivel político. Quien primero dio la alerta de esta situación o esta presunta situación fue justamente el ex ministro Rubén Vargas, ¿no? En una entrevista con Mávila Huertas, pero no había mayor detalle. Ahora son nuestros propios ministros, ¿no? La ministra de la Mujer, que también estaba hablando acerca de una presunta injerencia, pero revisando los medios colombianos, uno no logra encontrar nada que pueda dar luces de que efectivamente algo podría estar sucediendo a este nivel. Señor González, gracias por el contacto. ¿Cree usted que efectivamente está sucediendo algo como eso? ¿Qué intervención podría tener el presidente Gustavo Petro para impedir la expulsión de un sujeto como Sergio Tarache, que nada tiene que hacer en Colombia, que tiene que estar aquí en nuestro país, rindiendo cuentas? Buen día, Pamela, buen día, Claudia. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Definitivamente hay una demora innecesaria que podría tener o no quizás un tinte político. Sin embargo, todo pareciera indicar que sí, ¿no? Porque es inexplicable. Sin embargo, creo que también hay que hacer un reconocimiento, independientemente del ámbito político, a la policía colombiana, ¿no? La policía colombiana ha hecho no solamente su trabajo, como la policía peruana suele hacer su trabajo, y bien dicen ustedes, lamentablemente en la administración de justicia hay una cadena de valor y a veces se rompe esa cadena, ¿no? Y en nuestro país suele suceder también. A veces la policía hace su trabajo, captura a un delincuente, lo envía a la fiscalía, luego este pasa al Poder Judicial y en uno de esos dos pasos termina en la calle, independientemente de todos los indicios o pruebas que podrían haber inclusive en contra de él. Entonces, mi primer reconocimiento es al trabajo de la Policía Nacional de Perú y al trabajo de la Policía Colombiana. Las autoridades políticas, lamentablemente, al parecer en Colombia, no están actuando con la debida celeridad. Y esto, obviamente, en medio de un ambiente crispado político innecesariamente por parte del gobierno de Petro, sí, pues, da esa sensación, ¿no? Ahora, pero, ¿quién es la autoridad que políticamente en este momento estaría poniéndole trabas al trabajo que ya no es policial, como usted señala, ¿no? ¿Quién? Sí. Bueno, creo que nuestras autoridades formales son las que tienen que proceder. Sin embargo, en el caso colombiano, la situación es bien sencilla. Lo único que tendría que hacer es la expulsión inmediata. Y para ello, obviamente, pues la autoridad, tanto migratoria como jurisdiccional, tendrían que simplemente hacer un trámite muy sencillo, ¿no? O sea, no es nada del otro Ahora, mundo. esta Cancillería, nuestra Cancillería, habilitada para, no quiero usar coaccionar, porque finalmente por default este sujeto tiene que ser expulsado para rendirle cuentas a la justicia en suelo peruano, pero ¿qué podría hacer Cancillería a esta hora del día, evaluando que es el último día en que vencería el plazo para esta expulsión? Yo creo que ya hay distintas direcciones en nuestra Cancillería que vienen haciendo las gestiones necesarias. Ahora, podrían también intervenir una serie de actores que quizá no estén interviniendo por desconocimiento o porque, digamos, no tienen el expertise en el caso. Pero, por ejemplo, hay... ¿Quiénes? Por ejemplo, los mismos parlamentarios andinos, ¿no? O sea, tenemos en ambos lados, en Colombia y en Perú, y hay un aspecto de la diplomacia, que es la diplomacia parlamentaria, y creo que tendrían que hacer los mayores esfuerzos. Tengo entendido que hay inclusive muy buenas iniciativas por la delegación peruana respecto al visado norteamericano, y en esa misma línea ser proactivos y tratar de contribuir a que las relaciones entre ambos países fluyan, porque nos guste o no, somos países que estamos súper entrelazados, ¿no? Entonces la integración andina, y sobre todo con Colombia, con Ecuador, con Bolivia y con Chile, o sea, es inevitable. Necesitamos nosotros todo el tiempo tener relación. Hoy estamos viendo al sur también cómo se producen situaciones complejas
por el tema de la migración. Entonces, regresando al tema de este feminicida, nuestra Cancillería creo que está haciendo el mayor esfuerzo, pero lamentablemente no tiene otra opción. Hoy se tiene que resolver esta situación, y si no, eso puede pasar y puede escalar de ser un caso estrictamente policial, estrictamente, digamos, del traslado de un asesino, a ser lamentablemente un nuevo problema binacional, ¿no? Claro, porque lo que puede suceder, si es que esto no se resuelve, es que este sujeto solamente va a ser tratado como un inmigrante ilegal y ser devuelto a su país y no entregado a la justicia peruana, que es lo que corresponde. Porque ya sería un lamentable precedente, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, usted ha señalado algo que es importante resaltar, ¿no? En este momento estamos enfrentando una serie de amenazas y cuesta decirlo, pero la criminalidad en nuestro país se ha acentuado a raíz de la migración, ¿no? Por una serie de situaciones de carácter social, económico que esto implica. Y lo que estamos viendo en estos momentos es cómo nuestras autoridades están tratando de combatir la criminalidad y en debate se ha puesto el papel del serenazgo. Finalmente, ¿qué es lo que un sereno puede o no puede hacer para enfrentar a un delincuente? Y ya estamos lamentando la muerte de un agente que intentó capturar a uno de estos sujetos. En su experiencia, ¿cuál debería ser el papel? Hay una ley general de serenazgo, pero que parece que no se está cumpliendo del todo y se sigue poniendo en riesgo a nuestros agentes. Los roles, tanto del serenazgo como de las Fuerzas Armadas, como de nuestra Policía Nacional, están definidos, tanto por ley como constitucionalmente. Y en esa línea, el orden interno siempre debe ser custodiado y resguardado por nuestra Policía Nacional. Ahora, el rol que pueda tener excepcional el serenazgo tiene básicamente que ver con coadyuvar el funcionamiento, digamos, municipal, ¿no? No podemos nosotros pretender que las labores del serenazgo sean similares o complementarias siquiera al de la policía, ¿no? O sea, tiene un tinte más vecinal. Lamentablemente, nuestras autoridades, me refiero a muchos alcaldes, con la mejor de las intenciones probablemente y en el afán de quedar bien con sus vecinos y atender la preocupación y la sensación de inseguridad de sus vecinos, a veces tienen iniciativas un tanto populistas, ¿no? Entonces, como que responder, digamos, a los vecinos, pero sin ver o sin de repente merituar que hay todo un marco legal. ¿A quién se refiere en particular? ¿Por qué considera usted que hay medidas populistas? No, esto ha pasado en muchos municipios, ¿no? Como por ejemplo, otra visión es, y eso sí lo puedo decir porque es uno solo, a título, digamos, de un solo municipio, como el caso de Callao, que tiene una mirada mucho más bien institucional, ¿no? Entonces, sí creo que se necesita que desde el sector interior haya cierto liderazgo capaz de hacer, digamos, un diálogo fluido con los alcaldes, pero también de no salir del marco legal, de no salir del marco constitucional. Quien tiene que responder frente a la situación de inseguridad es el Estado peruano. Y el problema de la inseguridad no es un problema solo represivo, no es solo un problema tampoco de la policía, es un problema transversal, es un problema social. Por eso es que el año 2022, después de mucho esfuerzo, el Estado peruano aprobó una política multisectorial en junio del año pasado, de seguridad ciudadana. Y esta política, a lo que tiene que propender el Estado, es decir, todos los sectores del Estado peruano, es a trabajar coordinadamente, porque el problema de la inseguridad no solo puede ser una respuesta represiva. Sí, cuando hay una situación tan grave como la que estamos viviendo, de criminalidad altísima, de la percepción de la gente que realmente que tiene miedo a transitar en la calle, se requieren respuestas concretas. Ahora, señor González, efecto más contundente, ¿no? Una cosa es lo que dice el papel y lo que se aprobó en julio del año pasado, y otra cosa es lo que estamos viviendo ahora en la calle, ¿no? Totalmente. Ayer en una conferencia de prensa, el señor Bruce, a metros del ministro, le ha dicho que si las cosas siguen así, lo que él va a hacer es desactivar al serenazgo de la Municipalidad de Surco. Y así como él, ayer conversábamos con el alcalde de Ate y de Magdalena, y por lo menos
teníamos la percepción de que en cualquier momento a esta situación podrían plegarse otros municipios. ¿Qué pasaría si esto ocurre? A ver, yo le digo una cosa. En la política hay políticos corruptos, ¿cierto? Claro. Y son autoridades y pueden tener un cargo muy importante, ser desde congresistas, alcaldes hasta presidente de la República. Dígame, ¿por eso entonces cerramos la casa y apagamos la luz y vivimos en una anarquía? No, pues cada uno tiene sus funciones y no se trata de buscar, digamos, el error. Por eso yo he tratado de ser lo más delicado posible, el error, digamos, en la percepción siquiera de otra persona. Lo que creo que se tiene que propender acá es a que las autoridades hagan su trabajo y que hagamos todos que el sistema funcione. Ciudadanos y ciudadanas y las autoridades necesitamos que el sistema funcione y funcione ordenadamente. Es decir, que cada quien haga su trabajo. El trabajo del presidente o de la presidenta nuestra es tal. El trabajo del Consejo de Ministros es tal. El trabajo del ministro del Interior es tal. El trabajo de Lima es tal. Y los alcaldes distritales tienen sus funciones. Y para ello el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana necesariamente tiene que liderar toda esta situación. ¿Existe ese consejo? ¿Existe ese consejo de nombre? Existe. Pero es que, claro, por eso le digo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacer. Lo que no está funcionando, al parecer, es una respuesta de Estado. Y no puede ser una respuesta aislada, porque este problema no es un problema aislado. En seguridad sucede lo siguiente. Si uno no responde adecuadamente en un lugar y pretende desconocer o tomar una medida desesperada, hay una cosa que se llama el efecto globo. Aprietas en un lado y se va para el otro. Es decir, si vamos a decir, hoy no permitimos que haya comercio ambulatorio en tal distrito. Olivia Parabrisas. Así es. Al día siguiente, con toda seguridad, si el distrito vecino lo permite, van a estar en el distrito vecino. O sea, claro, no podemos manejar esto no limpian, como... pero se pondrán a robar y tenemos otro problema. Exacto. Entonces, lo que se tiene que hacer acá es tener primero una mirada de Estado y responder si es verdad. No podemos estar esperando un nuevo gobierno para que esto se solucione. El tema, señor González, es que y uno se pone en el papel del vecino, del señor, de la señora al que le han robado su celular, se lo han arranchado. Y él grita, ¡ayuda! Y en la esquina no hay un policía, hay un sereno. Espera que ese sereno reaccione. Quizás no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo y podría acabar como el agente Manrique. Por eso, insisto, necesitamos urgente que desde el sector interior y con nuestra policía se hagan planes efectivos y me da pena decirlo, pero inclusive efectistas, o sea, que puedan medirse rápidamente a 30, 60, 90, 120 días, porque esta situación está generando una especie de pánico generalizado, ¿no? O sea, uno conversa con cualquier ciudadano o ciudadana y se da cuenta que la percepción de inseguridad es altísima, sin necesidad de pasar esto por una medición científica, ¿no? Necesitamos tener un plan y por eso me refiero a que no puede ser un tema desarticulado, que con la mejor voluntad, yo creo que cada alcalde, cada municipio haga lo suyo, podría traernos, digamos, un problema mayor que es el de un desorden generalizado. Necesitamos que las autoridades en todos los niveles de gobierno se pongan de acuerdo, ¿no? Claro, pero ¿qué sensación le genera, por ejemplo, escuchar al ministro del Interior, Vicente Romero, al lado del señor Bruce decir que sí, que los chalecos, los gases pimienta son importantes, ¿no? Porque usted habla de necesitamos tener un plan que no hemos tenido en casi 20 meses en el gobierno de Castillo, en donde entraban y salían los ministros. Usted fue uno de ellos, ¿verdad? Y permíteme usar una precisión, Claudia. Yo sí dejé un plan a 30, 60, 90 y 120 días que podía ser y debía ser medible. Sí. Porque un plan, cuando no es de acción, cuando no es medible, es decir, cuando no puede ser monitoreado y evaluado con resultados, con indicadores, con el respeto de los estudiosos, no sirve. Claro. No, y lo que no sirven son los cambios, ¿no? Haber tenido 8 ministros en el tiempo que yo señalo, claramente, ¿quién sostiene un plan? Nadie. Cada persona va entrando y va cambiando las cosas. Pero ahora el señor Romero ya tiene algunos meses y lo que no tiene tampoco es un plan. Porque
estar ayer en una conferencia de prensa y no por lo menos no decir vamos a evaluar técnicamente o reconocer, o más allá de las cifras, ¿no? El compromiso de tener un plan. Ayer, ¿cuál ha sido su sensación de verlo en una conferencia en donde más que tener un plan avalaba todo lo que el municipio de Surco ponía sobre la mesa? Lo voy a decir con toda claridad. Yo tengo confianza total en nuestra Policía Nacional. Conozco a quienes están al mando perfectamente y sé de sus cualidades profesionales. Conozco al general Angulo y además hay muestra de equipos especiales que sí funcionan. Uno de ellos es el que trabaja con la Fiscalía y hay otros más. Conozco a la gente que está trabajando en la inteligencia policial y también es gente que está a la altura de las circunstancias. Lo que se necesita, y el problema probablemente, por eso lo decía con toda claridad, el problema probablemente no sea técnico, el problema probablemente sea político. Se necesita tener liderazgo, una decisión clara y hacer que las políticas de Estado, que están ya establecidas inclusive en todo nuestro sistema, puedan ser ejecutadas y sean viables. En otras palabras, cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer. No puede simplemente estar calentando la silla. Quien está al frente tiene que hacer su trabajo. Las normas, los planes, las políticas pueden ser muy buenas, pero si quien está al frente no tiene la capacidad de liderar y ponerse al frente y no decirle sí a todo, lamentablemente no estamos bien. Bien, bastante claro. Le queremos agradecer, señor González, por haber estado esta mañana con nosotros. Hay varios temas en la mesa y de verdad que ojalá hoy no cerremos el día con que Tarache regresa a Venezuela y que desde ahí vamos a seguir intentando empujar el carro porque parece que nadie tiene la mínima idea de cómo hacerlo regresar. Y lo segundo, vamos a ver qué ocurre a nivel municipal y a nivel central con el tema de la inseguridad ciudadana. Gracias por haber estado... Permítame 30 segundos nada más Sí. para hacer un reconocimiento a la delegación del Parlamento Andino que está haciendo un trabajo por pretender que los peruanos podamos ingresar a Estados Unidos sin visa. Perfecto. Vamos a ahondar también en ese tema que es ese sumamente tema, importante. ¿no? Porque, y gracias a ese tema es que uno, bueno, dice, ay, existe el Parlamento Andino, ¿no? Porque ni los nombres seguramente tenemos de los parlamentarios. Pero gracias, señor González, por ponerlo hoy también como tema que nosotros del que vamos a hablar en los próximos días. Ya 7:54.